El segundo gran grupo de elementos pasivos son los capacitores. Sabemos que un capacitor está formado por dos placas conductoras separadas por un dieléctrico o aislante y que la superficie de las placas, la separación entre las mismas y las características del dieléctrico son lo que le van a dar al capacitor su valor de capacidad. Esa capacidad está relacionada o puede calcularse directamente en función de la carga eléctrica almacenada por las placas en función de la diferencia de potencial aplicada entre ambas placas. Esto lo habrán visto, es la ecuación matemática más elemental que permite hacer el cálculo de capacitores en función de cargas expresadas en coulombs y diferencia de potencial en volts. Vimos que hay muchos tipos de capacitores y que es muy común diferenciarlos por el dieléctrico que utilizan. De esa manera tenemos capacitores de papel, donde el dieléctrico es papel entre dos placas conductoras, capacitores de poliestireno, capacitores electrolíticos, donde las placas conductoras son placas de aluminio, de papel de aluminio muy fino, enrolladas para tener gran superficie en poco tamaño, en poco volumen, y esas dos papeles de aluminio que forman las placas están separados por un papel que hace de dieléctrico, de aislante, pero ese papel está embebido en un aceite que al polarizar el transistor se produce el efecto de electrólisis y eso le da características particulares a ese dieléctrico, logrando valores de capacidad más altos. Hay capacitores que el dieléctrico es policarbonato, otros son poliéster, otros otro tipo de plástico como el mylar, mezclas de mica, un mineral con plata, cerámica, óxido de tantalio, los feed-through, que son capacitores que se utilizan normalmente en redes de transmisión eléctrica, ya que funcionan como filtros pasabajos, es decir, dejan pasar frecuencias bajas y ofrecen una oposición a que circule corriente en frecuencias más altas, es decir, filtran ruido básicamente. Los capacitores SMD, es decir, dispositivos de montaje superficial, igual que las resistencias, nada más que ahora son capacitores, supercapacitores con tecnologías de construcción que permiten lograr capacidades del orden de los faradios. Al día de hoy se fabrican capacitores de hasta 30 faradios. Y también existen los capacitores variables como los trimmer y los llamados directamente variables que ahora les voy a contar. Los trimmers son capacitores variables como los que se ven en esta foto, donde, por ejemplo, en este que está abierto pueden ver un tornillo y este tornillo lo que hace es apretar, aplastar las placas conductoras de manera que cambia la separación o distancia entre placas. Y sabemos que la capacidad de un capacitor depende de la superficie de las placas, que en este caso sería constante, del dieléctrico, que en este caso sería siempre el mismo, y de la separación en las placas. En este caso, la separación entre las placas varía según que yo apriete o afloje el tornillo. De esta manera tenemos capacitores variables llamados trimmers. Otro tipo de capacitor variable es aquel en que el dieléctrico se mantiene constante, en este caso el dieléctrico entre las placas es aire. La separación es la misma entre estas placas que están aquí arriba y las placas intercaladas que están aquí abajo, siempre hay la misma separación. Aquí en este lado de la foto se ve mejor. Placa fija, placa intercalada, placa fija, placa intercalada. Siempre la distancia es la misma. Pero ¿qué es lo que cambia? La superficie enfrentada de las placas. En este caso, este eje hace que la mitad de las placas gire respecto de la mitad que fija. Miren en este caso que todas estas placas no están ahora enfrentadas a estas otras, mientras que en la foto de la derecha todas las placas están enfrentadas entre sí al haber girado el eje y hacer que todas estas giren, se metan entre el peine formado por las placas fijas y ahora tengo toda la superficie de placas fijas enfrentada a toda la superficie de placas móviles.
Como hay infinitas posiciones entre la foto de la izquierda y la foto de la derecha, tengo la posibilidad de obtener muchos valores de capacidad distinta simplemente enfrentando más o menos las placas móviles con las placas fijas. Aquí pueden ver la simbología utilizada para un capacitor variable. Aquí tienen la simbología también un poco más nueva de capacitor variable, poniendo las dos placas paralelas. Esto es un poco más viejo, pero significa lo mismo. Este pequeño segmento que sirve para indicar que en lugar de ser un capacitor variable para que utilice el operador del equipo, es un trimmer, es decir, es un capacitor variable que se usa para ajustar, que está dentro del equipo, dentro del gabinete y que no es de fácil acceso para el usuario. Aquí ven más simbología con otros capacitores, por ejemplo, estos tres que están indicados con el número 1, corresponde su simbología a la que ven a la izquierda con el número 1. Capacitores cerámicos, capacitores de poliéster, etc. Aquí con el número 2 pueden ver dos simbologías distintas de capacitores electrolíticos, que recordamos que son capacitores polarizados, es decir, que tienen un positivo y un negativo, salvo algunos muy particulares de capacitores electrolíticos de no más de 1 microfaradio que se fabrican con la condición también de ser no polarizados. Eso tiene que ver con el tipo de dieléctrico que se utiliza, el tipo de aceite que produce la electrólisis, pero son casos muy particulares. La gran mayoría de los capacitores electrolíticos que van a encontrar son capacitores polarizados. El símbolo que muestro aquí corresponde este segmento al negativo del capacitor y el segmento corto al positivo. Lo mismo ocurre si se usa esta representación. La parte del segmento curvo representa el negativo y la parte del segmento recto representa el positivo. Un capacitor como el indicado por el círculo 3, que es un capacitor de óxido de tantalio, también es un capacitor polarizado que tiene positivo y negativo y su simbología está aquí indicada. Es similar a la de los capacitores no polarizados, pero se le agrega el signo más del lado de la placa que debe tener la tensión positiva y por descarte obviamente del otro lado tendremos la tensión negativa sobre el capacitor.